Bueno, hola a todos nuevamente. Continuando al tema anterior del glutamato, nosotros vamos a ver acá la fisiopatología de las crisis epilépticas. Cómo es que se desencadenan las crisis epilépticas. ¿Ok? Bien, tenemos que saber que en nuestro cerebro hay un foco epileptogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que en este foco epileptogénico hay un grupo de neuronas que están alteradas en cuanto a su estructura. Es un grupo de neuronas que están alteradas, ¿sí? Este foco epileptogénico puede producirse por algunas circunstancias como tumores, como traumas, ¿ya? Secuelas de alguna patología a nivel del sistema nervioso central puede producir un foco epileptogénico, ¿no? Y también las epilepsias también son hereditarias, ¿no? Así que son algunas de las causas para que se forme un foco epileptogénico en nuestro cerebro. Y esto, como dije, en este foco epileptogénico existe una alteración estructural de un grupo de neuronas. Este grupo de neuronas descargan potenciales de acción prolongados y están muy excitables. Estas neuronas son de tipo excitatorias, o sea, glutamato. Entonces, en este grupo de neuronas que se producen, en este grupo de neuronas del foco epileptogénico, estas neuronas descargan en forma brusca, ¿ya? Potenciales de acción prolongados, ¿ya? Y estas neuronas están representadas en su mayoría por neuronas excitatorias de tipo glutamato. Entonces, estas neuronas van a descargar potenciales de acción, ¿no? Continuos, ¿no? Continuos. Y eso hace que esta área del cerebro esté muy excitable y esto pueda producir lo que nosotros vemos en la clínica, las crisis epilépticas, ¿ya? Que son crisis tónico-clónicas, ¿no? Por lo general, tenemos que saber que las crisis epilépticas se pueden dividir en generales y en parciales, ¿no? Las generales son las que nos producen los movimientos tónico-clónicos, ¿no? Las parciales se producen es más localizado, ¿sí? Pueden ser los tics, ¿no? Son tipos de epilepsias más localizados, que no afectan de forma generalizada. Entonces, estas neuronas de este grupo, estas neuronas de este foco epileptogénico están muy excitables, descargan ya potenciales de acción, aún sin previo estímulo, descargan. Y se dice que este foco epileptogénico, esta alteración de este grupo de neuronas, estructuralmente están alteradas, ¿no? O sea que pueden tener los receptores de glutamato muy sensibles a la activación de este neurotransmisor, o pueden tener canalopatías. ¿Qué quiere decir esto? Que los canales de sodio este, permanecen abiertos, y ingresa sodio dentro de las neuronas y produce la despolarización. O sea, este grupo de neuronas alteradas del foco epileptogénico pueden tener que estos canales estén alterados, y estos canales alterados permiten el paso de sodio, aún sin previa activación del glutamato hacia su receptor, ¿no? Entonces, eso se maneja, ¿no? Se manejan esas hipótesis, ¿no? Que para lo cual estas neuronas estén muy excitables, ¿no? Estén muy excitables y que descarguen de forma asincrónica y, y sin previo estímulo, ¿no? Que sea continuo. Entonces, esas son, ¿no? Las hipótesis que se manejan en cuanto a su alteración estructural de este grupo de neuronas, de este foco epileptogénico. Entonces, estas neuronas, al descargar potenciales de acción prolongados y están muy excitables, entonces existirá una hiperexcitabilidad neuronal. Va a existir una hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, estas neuronas están muy excitables, ¿no? Muy excitables. Y esto va a producirnos las crisis epilépticas.
que las causas de las crisis epilépticas tenemos idiopáticas, desconocidas, y aquí igual entran las genéticas, hereditarias, y las secundarias, ¿no? Que pueden ser por otro tipo. Entonces nosotros tenemos que saber que fisiológicamente en nuestro cerebro el glutamato, cuando se excede de actividad, el neurotransmisor GABA, que es inhibidor, trata de disminuir los potenciales de acción, ¿no? Entonces hay una regulación entre el neurotransmisor excitador y el neurotransmisor inhibidor. Hay un equilibrio, ¿no? Cuando uno se excita, como el glutamato se excita bastante, el glutamato lo va a frenar. Perdón, el GABA lo va a frenar, ¿no? Cuando el glutamato se excita bastante en el cerebro, hay potenciales de acción en exceso, el GABA lo va a inhibir, va a tratar de disminuir esos impulsos nerviosos en el cerebro, ¿no? Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Hay un equilibrio entre ambos, ¿no? El GABA es un regulador de la actividad de nuestro glutamato en nuestro cerebro, ¿no? Permite que este no se exceda. Bien, entonces para este foco epileptogénico se han creado fármacos, llamados fármacos antiepilépticos, ¿no? Fármacos antiepilépticos que reducen esta hiperexcitabilidad neuronal producido en el cerebro, ¿sí? En el cerebro, en ese foco epileptogénico. Bien, entonces vamos a ver los mecanismos de acción de estos fármacos antiepilépticos, ¿no? Que vamos a ver estos fármacos antiepilépticos, su nivel de acción es a nivel del GABA, a nivel del glutamato, perdón, a nivel del glutamato, a nivel de las neuronas del glutamato, causando una disminución de su actividad, ya sea por medio de distintos mecanismos de acción, como vamos a ver ahorita. Bien. Tenemos acá el fármaco levetiracetam. Levetiracetam. Este fármaco estabiliza las vesículas presinápticas, impidiendo la liberación del neurotransmisor excitador glutamato. Entonces este fármaco levetiracetam se va a unir a una estructura, a un transportador que encontramos aquí. Un transportador dentro de las vesículas, ¿ya? Que ese transportador tiene la función de meter al neurotransmisor dentro de la vesícula, ¿sí? Entonces el fármaco levetiracetam lo que hace es inhibir a ese transportador que se ubica a nivel de las vesículas presinápticas, lo inhibe, ¿no? Y por tanto el neurotransmisor no puede entrar a su vesícula presináptica para almacenarse y salir, ¿no? En cada potencial de acción. El fármaco levetiracetam entonces inhibe esa bomba, ese transportador de neurotransmisor desde la vesícula presináptica. Inhibe ese transportador, ¿no? Entonces, al inhibirlo, entonces vamos a enlentecer la salida del neurotransmisor. Vamos a enlentecer su salida, ¿ya? Y al enlentecer la salida del glutamato, vamos a disminuir la actividad del glutamato en nuestro cerebro. Entonces, el fármaco levetiracetam, eso es su mecanismo de acción, inhibir a un transportador que encontramos en la vesícula. Este transportador se encarga de meter al glutamato dentro de las vesículas mismas, ¿no? Bien, fármaco levetiracetam. Tenemos otros tipos de fármacos que causan inhibición de estos canales, impidiendo su apertura. ¿Cuáles canales? Los canales tipo T de calcio, perdón. Canales tipo T de calcio. Estos fármacos que vamos a mencionar causan inhibición de estos canales, impidiendo su apertura. Entonces estos canales de calcio no van a ser activados por la despolarización para que calcio ingrese de afuera hacia adentro y el aumento de calcio permita la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Entonces, no va a ocurrir eso, porque estos fármacos bloquean estos canales de calcio. Los bloquean, estos canales de calcio tipo T, los bloquean. ¿Cuáles son? Fármacos antiepilépticos: etosuximida, topiramato, gabapentina, lamotrigina. Son fármacos que actúan a nivel de estos canales tipo T de calcio, bloqueándolos, ¿no? De esa forma, entonces,
lo que es estos canales de calcio no se abren y el calcio no ingresa. Por tanto, una disminución de calcio dentro del neurotransmisor, perdón, dentro de la neurona presináptica, permite el enlentecimiento de la salida del neurotransmisor glutamato al espacio sináptico. Se enlentece la salida, ¿no? Porque a pesar de que no ingrese calcio, el neurotransmisor va a salir por otro mecanismo, desde las vesículas. Pero esto va a ser más lento. Lo va a hacer de forma más lenta a lo que es a lo anterior, ¿no? A lo que es como se libera, ¿no? Que cuando ingresa calcio, el calcio se acumula dentro de la neurona y este calcio excesivo permite la liberación del neurotransmisor desde las vesículas por exocitosis al espacio sináptico, ¿no? Entonces, vamos a enlentecer la salida del neurotransmisor, ¿ya? Y al enlentecer vamos a disminuir la actividad del glutamato en el cerebro. En especial en esta área, ¿no? El foco epileptogénico, que es donde van a actuar nuestros fármacos. Bien, tenemos otros fármacos también que tienen otro mecanismo de acción. Fármacos bloqueadores de los canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, estos fármacos, ¿qué es lo que hacen? Bloquean los canales de sodio. Bloquean los canales de sodio de las neuronas glutamatérgicas. Bloquean, ¿sí? Bloquean. Bloquean los canales de sodio voltaje dependientes. Entonces van a bloquear los canales de sodio a nivel del foco epileptogénico y de otras estructuras en el cerebro, ¿no? Estos fármacos son la carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, felbamato, valproato, topiramato. Entonces estos fármacos bloquean los canales de sodio de este foco epileptogénico, ¿ya? De este grupo de neuronas excitatorias de glutamato de este foco epileptogénico. Entonces, al bloquear los canales de sodio, estos canales de sodio van a estar cerrados, no se van a abrir, van a estar bloqueados por estos fármacos, por uno de estos fármacos que se elija. Y entonces lo que es el sodio no va a ingresar a la neurona glutamatérgica y no se va a producir la despolarización, ¿no? Porque el ingreso de sodio produce la despolarización, ¿no? Y esto es parte del potencial de acción. Entonces se va a reducir entonces la excitabilidad, ¿no? Al bloquear los canales de sodio, ¿no? Porque el sodio produce la despolarización y la despolarización hace a la neurona excitable, ¿no? Entonces estos fármacos actúan a ese nivel, ¿no? A nivel de los canales de sodio. Bien, entonces por un lado o por otro lado podemos disminuir la actividad del glutamato, ¿no? Ya sea en las vesículas, ya sea en los canales de calcio, ya sea también en lo que son los canales de sodio, ¿no? Entonces, tenemos distintos lugares para disminuir la actividad del glutamato. Y también tenemos los receptores AMPA y NMDA, que también son diana de algunos fármacos antiepilépticos también, ¿ya? Que vamos a hablar más adelante. Vamos a desarrollarlo. Vamos a colocar aquí en esta pizarra lo que hemos visto en GABA de los fármacos antiepilépticos y esto lo vamos a unir ya en una sola pizarra y vamos a interactuar todo eso. ¿Ok? Vamos a mencionar nuevamente qué fármacos bloquean a distintos puntos, ¿no? De la neurotransmisión del GABA y de la neurotransmisión del glutamato, ¿no? Bien, esto para hacerlo más completo, más desarrollado, ¿no? Aquí en este capítulo hemos visto la fisiología del glutamato y hemos visto la fisiopatología de las crisis epilépticas, cómo es que se desencadenan, ¿no? Ya en otra clase vamos a hablar solamente de los mecanismos de acción, más concretamente de todos los fármacos antiepilépticos y anticonvulsivantes, uniéndolo en una misma estructura, todo, ¿no? Bien, entonces nos vemos en una próxima clase. Hasta luego, un abrazo a todos.